Adentrémonos al tema que nos ocupa, que como lo hemos presentado, la adoración al Dios vivo y verdadero, siendo que debiera ser algo primordial y natural en el estilo de vida del cristiano, hemos querido aclarar qué significa realmente la adoración como estilo de vida. Hermanos, en estas entregas la pregunta que hemos tratado de responder es cómo se vive en la adoración del Dios vivo y verdadero, siendo que esta debiera ser la vida cotidiana de nosotros todos los días, donde quiera que estemos. Y no haré un repaso exhaustivo de los puntos ya cubiertos, solamente mencionaré a modo de repaso y para estimular a aquellos que se unen ahora a poder escuchar esos estudios anteriores. Como primer punto tratamos o vimos una aproximación de la adoración al Dios vivo y verdadero. Como punto número 2, vimos los fundamentos de la adoración. Como punto 3, la adoración como un estilo de vida. El punto 4, la adoración como una respuesta. Y el punto 5, la adoración como un concepto bíblico. Lo que queremos cubrir en esta tarde, será el punto número 6, es la práctica de la adoración. La práctica propiamente dicho. Y hermanos, si nosotros hemos abordado este tópico queriendo saber qué dice la Biblia acerca de la adoración y queremos hablar de la adoración propiamente dicha, haríamos bien en no perder de vista cómo Dios es adorado en las Escrituras, que muestran las Escrituras acerca de este tema. Por ejemplo, ¿cuáles son las prioridades a las que apunta la Escritura cuando habla del tema adoración? En el sentido concreto, en la práctica de la adoración. Porque estamos viendo que nuestra vida debe ser una vida vivida en adoración. ¿Con qué palabras se adora a Dios en las Escrituras y por qué se le debe adorar de la forma en que lo muestran las Escrituras? Y ya hemos considerado algo. En los puntos anteriores, recuerdan, vimos, por ejemplo, palabras de adoración en el Antiguo Testamento. Para ser más preciso, vimos el cántico de Moisés en el libro de Éxodo y también fuimos a ver algunos otros cánticos de alabanza que se encuentra en el libro de los Salmos. Y aunque no fuimos hasta el Nuevo Testamento, sabemos, hermanos, que en algunas cartas del Nuevo Testamento también encontramos alabanza. Y yo diría, hay mucha alabanza allí. Palabras de alabanza, por ejemplo, en la carta a los romanos, en la carta a los efesios, a los filipenses y otras. Sin embargo, y quiero llamar la atención de ustedes en esta tarde a esto, cuando se trata más específicamente de la práctica de la adoración al Dios vivo y verdadero, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento un libro en particular. Un libro que de hecho tiene mucho que aportar con respecto a este tópico y me refiero al libro de Apocalipsis, o como algunos también le dicen, Revelación de Juan. Hermanos, Apocalipsis nos presenta cánticos y oraciones elevadas al Dios vivo y verdadero. Pero es interesante ver que algunas de esas oraciones y cánticos se elevan a Dios que está en el trono desde el cielo mismo. En al menos 4 lugares diferentes, o más precisamente, la visión que trata de transmitirnos Juan es de la adoración concreta al Dios vivo y verdadero por parte de aquellos que están ya en los cielos. Y hay 4 lugares por lo menos bien definidos en el libro de Apocalipsis donde vemos en desarrollo esa adoración por los ciudadanos celestiales. Además, como un agregado, se nos aconseja
tomar buena nota de esa visión de la adoración al Dios vivo y verdadero por parte de aquellos que ya están en el cielo, ya que puede, desde luego, puede ayudarnos y guiarnos en lo que respecta a nuestra adoración desde la tierra al Dios vivo y verdadero. Hermanos, la revelación de Juan o el libro de Apocalipsis nos muestra varios aspectos con respecto a la adoración al Dios vivo y verdadero. Y me gustaría señalar, y no sé si el tiempo me va a dar para hacerlo en forma completa, me gustaría señalar 3 aspectos con respecto a la adoración al Dios vivo y verdadero. La adoración al Dios vivo y verdadero como el Creador, la adoración a Dios como el Redentor o el Cordero, y la adoración a Dios como el Rey. Estos 3 aspectos muestran una cierta particularidad de la adoración que ya hemos visto anteriormente. A decir verdad, que la adoración es nada más y nada menos que una respuesta a las acciones de Dios, una respuesta a los grandes hechos de Dios. Entonces veamos, hermanos, ese primer aspecto que se muestra ahí, la adoración a Dios como el Creador. Y escuchemos ahí en la revelación de Juan, en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Por favor, si tienen sus Biblias, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 4, y vamos a leer comenzando en el versículo 1 de esta manera. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como dije, se nos recomienda tomar buena nota de esta visión de la adoración de los ciudadanos celestiales,
para que nosotros podamos aprender cómo adorar apropiadamente al Dios vivo y verdadero. En esta adoración nos encontramos primero, hermanos, con el Dios Santo. Nota el versículo 8, ahí escuchamos a los seres vivientes diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo. Es el título de un himno clásico del evangelismo. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. Ese es el Dios Todopoderoso. Ese es el Señor que era, que es y el que ha de venir. Entonces, mis queridos, al comienzo mismo de esta adoración encontramos la santidad de Dios. Y esto no es de manera alguna una coincidencia, ya que la esencia o la naturaleza misma de Dios es la santidad. Él es profundamente luz, pureza y verdad. ¿Recuerdan lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aquellos que se unen a la adoración del Dios vivo y verdadero no pueden esperar otra cosa que encontrarse ante el Dios Santo, cuya santidad le hará repentinamente consciente de su propia indignidad. ¿Recuerdan quién tuvo una experiencia semejante? ¿Quién, cuando estuvo ante la presencia santa de Dios, tuvo este sentir de indignidad? El profeta Isaías. Él también experimentó cuando fue confrontado con la santidad de Dios. El ser llevado, cuando fue llevado a la adoración de los ciudadanos celestiales. Y noten que él en ese instante no pudo hacer otra cosa que exclamar. No pudo reprimir sus emociones, diría yo, y exclama y da un grito de horror. Y es muy interesante, noté esto, hermanos. Cuando leía esta visión de Isaías, noté esto, que en este momento y en tales circunstancias, esa fue la única contribución que él pudo hacer a la adoración de Dios que estaba en proceso en ese momento. Y vayamos por favor para ver allí esa visión que presenta Isaías. Está en el libro del profeta Isaías capítulo 6. Y vamos a leer allí los versículos 1 al 5. Visión de Isaías, capítulo 6, versículo 1, dice la Escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Notan ustedes qué fue lo que pudo hacer Isaías? Un grito de horror fue la única contribución que él pudo hacer a la adoración de Dios que en aquel momento estaba en proceso. En ocasiones, mis queridos, adorar a Dios puede ser un poco diferente de lo que planeamos.
de lo que solemos hacer en general. Puede suceder que la palabra de las Escrituras nos pongan ante el Señor de los ejércitos, en cuya presencia hay esta adoración, cuya esencia es la santidad. Y entonces sería bueno y apropiado que hiciéramos como Isaías y admitiéramos nuestra propia indignidad y pecaminosidad ante Dios. La adoración, como hemos venido diciendo, es, entre otras cosas, una respuesta a las acciones de Dios, a las obras de Dios. Pero aquí vemos que también es una respuesta también a la naturaleza de Dios. Naturaleza esta que se manifiesta en todas sus obras. Y no podemos esperar otra respuesta al ser confrontados con el Dios Santo, un sentimiento de vergüenza y de culpabilidad que nos embarga. Y ciertamente, hermanos, que ese no es un mal comienzo. El que en nuestra adoración al Dios vivo y verdadero sintamos o tengamos un reconocimiento de nuestra indignidad y confesemos nuestro pecado. El Salmo 51, por ejemplo, también un salmo donde vemos adoración, viene a subrayar ese punto de vista. Un salmo que también habla de la adoración, y ahí en los versos 15 al 17 lo que vemos es esa manifestación del adorador de su propia indignidad. Versículos 15 al 17 en el Salmo 51 dice allí el adorador: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, aquí lo que tenemos es la premisa básica de la adoración al Dios vivo y verdadero. Un corazón que reconoce su propio egoísmo, orgullo y pecaminosidad, y que siente el distanciamiento de ese Dios santo y por lo tanto se siente aterrado y podríamos decir destruido. No olvidemos pues que la primera condición básica o elemental, el propósito o requisito previo para la adoración, tal como la Escritura lo presenta, es una comprensión de la necesidad de redención. Entonces, luego de la adoración a Dios por su santidad, vemos que es adorado porque Él es el Creador. Verso 11. Apocalipsis 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Ahí está la expresión de la adoración. Ahora, el por qué. Él es digno de recibir adoración. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo les pregunto, piensen en esto. Estamos en el libro de Apocalipsis, un libro de juicios, un libro de profecía, de juicios futuros. Y hermanos, ¿no les parece algo sorprendente que la adoración a Dios, tal como la presenta este libro de Apocalipsis, no comience con la adoración a Dios por su misericordia, por su bondad, por su clemencia, en vista de todos esos juicios que son derramados, de esa ira de Dios que es manifestada? O, por ejemplo, con la adoración al Hijo, quien entregó su vida en sacrificio para salvarnos de esos juicios, o del juicio y de la condenación, sino que comienza aquí con la adoración al Creador. ¿Por qué, pues,
ese es el orden que vemos. ¿Se podría hacer esto? ¿No debería ser la cruz, por decir algo diferente, el comienzo de todo y luego dar paso a lo demás? Pues miren, es que necesitamos entender que la adoración que está en proceso aquí es ante el mismo trono de Dios e inconfundiblemente pone la adoración al Creador, al principio mismo. Y también queda claro el por qué. Y es que aquellos que no reciben o no conciben a Dios como el Creador, no lo podrán concebir como el Redentor. En otras palabras, aquellos que no han entendido que como seres humanos tienen un Creador ante quienes son responsables, difícilmente buscarán un Salvador para que los guarde del juicio ante este Dios santo, que es el Creador de todas las cosas. Es por eso que el apóstol Pablo, en toda su predicación evangelística, siempre habló primero del Dios creador. Porque sabía que cualquiera que se reconociera a sí mismo como una criatura ante el Dios creador, entendería que ese Dios en algún momento le llamaría para hacer una revisión de su vida. Y eso lo llevaría pues a abrirse al mensaje del Evangelio. Un punto interesante de la predicación paulina. Así que al comienzo de la adoración encontramos al Dios Santo, pero al mismo tiempo encontramos al Dios creador y sustentador de todas las cosas. Y de hecho, este es, hermanos, el patrón en la adoración al Dios vivo y verdadero, el que encontramos, a través de todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, en ocasión de la preparación para la edificación del templo, vimos que David tuvo esa intención, ese deseo en su corazón, pero Dios le dijo, tú no lo construirás, sino tu hijo Salomón lo habrá de construir. Sin embargo, David preparó todo lo necesario para la construcción del templo. Y en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, hubo un momento cuando él consagró toda esa ofrenda para la construcción del templo. Y ahí David oró de esta manera. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo o quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En el Salmo 19, verso 1, leemos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el Salmo 24, verso 1, leemos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, y así continuamos leyendo y vamos encontrando este patrón. Porque quien no conciba a Dios como creador, no le concebirá como el Redentor. Quien no llega a conocer a Dios como el creador, no se inclinará ante el Dios Redentor. Por eso es tan básica y necesaria en la adoración, ver a Dios o adorar a Dios como el creador. Si no adoramos a Dios como el creador, existe un peligro creciente de que consideremos la vida como un derecho natural.
el mundo como nuestra propiedad, la tierra como nuestra propiedad, y la explotemos y abusemos de las cosas que nos son confiadas con fines puramente egoístas. Y esto es lo que vemos por doquier. El mundo vive a su manera, el hombre cree que todo le pertenece y puede hacer lo que quiere con lo que tiene. Si dejamos de adorar a Dios como el Creador, existe un peligro creciente de que nos volvamos descuidados y, si me permiten el término, derrochones con las cosas y los medios que Dios nos ha confiado. Si dejamos de adorar a Dios como el Creador, vamos a olvidar que el Dios Creador es quien nos lo da todo de manera abundante para que lo disfrutemos. Y eso lo dice Pablo en 1 Timoteo 6:17. Si dejamos de adorar a Dios como el Creador, será fácil que una actitud cínica se cuele en nuestra vida y dejemos de ver todo lo bueno que Dios trae a nuestras vidas cada día. Por último, y no menos importante, en la adoración confiada a Dios como el Creador, lo que nos ayuda es a no resignarnos ni siquiera en tiempos de sufrimientos, sino a probar nuestra fe. Porque sabemos en quién hemos creído. Noten lo que dijo Pedro, por ejemplo, ahí en 1 de Pedro 4:19. Dice Pedro allí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay un reconocimiento al Dios Creador como nuestro sustentador. Hay un teólogo alemán que en 1943 logró sensiblemente captar o poner en palabras de un himno hermoso lo que es la adoración al Dios Creador. Este teólogo se llamaba, porque ya falleció, Peter Strauch. Y quiero leer este himno, y Úrsula, ayudándome en la traducción, dijo que hay aquí una rima que en la traducción se pierde. Así que obviamente ustedes sabrán disculpar ese detalle. Este himno dice, veo tu mundo, el amplio cielo celeste, las maravillas de tu creación, todo esto que has hecho, el día y también la noche, te lo agradecemos. Montañas, ríos y lagos, los valles y las cuevas son señales de tu amor. Sol, nubes, arena y mar te alaban tanto, ellos alaban tu poder. Por eso elevo mi voz a ti, porque no puedo permanecer en silencio, y la alegría llena mi canto. Me asombra darme cuenta de que estoy en tu mano y no me dejarás ir. Estrofa 2. También los hombres te pertenecen y tienen vida aquí por tu gran bondad. Los sentimientos, la voluntad y la razón son obra de tu mano, de tu plan. El hombre se ha desvirtuado, pues escogió el pecado y no quieres destruirlo. Tu amor lo hace libre de toda tiranía cuando confía en ti. Por eso elevo a ti mi voz, porque no puedo permanecer en silencio y la alegría llena mi canto. Me asombra darme cuenta de que estoy en tu mano y no me dejarás ir. En esa adoración confiada a Dios como el Creador, mis queridos, hay allí una ayuda para nosotros a no resignarnos ni siquiera en tiempos de sufrimiento. Otro aspecto, como dije, que encontramos ahí en el libro de Apocalipsis, a la adoración o en la adoración al Dios vivo y verdadero, es la adoración a Dios como el Redentor. Y ahí avanzamos un capítulo más y vamos a Apocalipsis capítulo 5, y ahí se nos presenta
o en la visión de Juan, vemos la presentación de la adoración a Jesucristo, el Redentor. Y para ponerlo en lenguaje escritural, Jesucristo, el Cordero, la adoración al Cordero. Lean por favor conmigo los versos 6 al 14. Apocalipsis 5, verso 6, dice la Escritura: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El conocido autor y predicador Martyn Lloyd-Jones escribió: un cristiano es alguien que no sale de su asombro por el hecho de que le fueron perdonados sus pecados, y nunca pues da por sentado ese perdón. Y hermanos, de eso se trata la adoración al Señor Jesucristo. Es una adoración que no sale de su asombro por el hecho de que el Hijo del Dios eterno estuvo dispuesto a dar su vida por una humanidad que yacía en el pecado. Es una adoración que no sale de su asombro por el hecho de que esa expiación en la cruz del Calvario realmente existió y que es válida y suficiente para cada pecado profundo de todos los tiempos. Hermanos, solo en el libro de Apocalipsis, Jesucristo es llamado el Cordero 28 veces. Y ese número por sí solo muestra la importancia de Jesús, el que murió en el Calvario y resucitó. En la revelación divina, Él es el centro focal. Y esto también queda claro justo al comienzo de ese texto que leímos. Otra vez, versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Hermanos, el cordero es una imagen para Cristo, el Redentor. Y noten, por favor, ¿dónde aparece ese cuadro? Aparece justo en medio del trono.
Entonces el Padre se describe en verso 1 estando sentado en el trono, pero noten, el Cordero está en medio del trono. Esto nos dice que Jesús el Redentor es el centro de la adoración al Dios vivo y verdadero. Y por favor enfoquémonos a continuación directamente a la descripción que hace del Cordero. Jesucristo, el Cordero de Dios. Y veamos cómo se describe allí en detalle, verso 6, que dice de ese Cordero, y tenía 7 cuernos. Hermanos, el número 7 en las Escrituras siempre habla de perfección. Por lo tanto, los 7 cuernos simbolizan el poder perfecto del Cordero. Continúa diciendo, y tenía 7 ojos, simbolizan su perfecta sabiduría, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, lo cual simboliza aquí su omnipresencia en la tierra. Entonces, de esta visión o de esta descripción de la visión, sacamos que el Cordero en el trono es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y Él es presentado, hermanos, como exaltado por encima de todo poder terrenal. Según las palabras de Pablo también, cuando escribió a los Efesios, Dios ha puesto a Cristo a su diestra por encima de todo poder. Cristo está por encima. Efesios capítulo 1, versos 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y hermanos, por favor, noten, la única razón para esta posición exaltada de Jesucristo a la diestra del Padre en las alturas es su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Por eso el cuadro presenta al Cordero como inmolado. En palabras de la adoración aquí, el verso 12, muestra o llega al punto diciendo, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, la adoración al Cordero, la adoración a Jesucristo es el centro de la adoración al Dios vivo y verdadero. Y por favor, ahora estamos cerrando que tuvo la intención de ser un solo sermón. Vimos todos estos puntos juntos. Si no hubiera existido el Cordero de Dios, hoy no existiría ninguna alabanza en labio de ningún hombre, porque simplemente ellos estarían perdidos. Perdidos para toda una eternidad. Perdidos por sus pecados. Si Jesucristo no hubiera existido como el Cordero de Dios, hoy no habría adoración en boca del hombre. Simplemente se perdería. Pero una iglesia que adora a Jesucristo como el Cordero de Dios muestra el Evangelio. La buena nueva de Jesús ha cumplido su propósito. Porque hermanos, después de todo, la adoración a Dios es el propósito de nuestras vidas. Fuimos salvos para alabanza de su gloria. Al mismo tiempo, una iglesia que adora a Jesús como el Cordero de Dios es también una iglesia en la que existe el fuego de la evangelización. Porque es imposible adorar a Jesucristo como el Cordero de Dios por un lado y por el otro ser indiferente al hombre que todavía está perdido en sus delitos y pecados. Porque Cristo murió para salvar al pecador.
Si Él es un cordero inmolado, hay pecadores arrepentidos que fueron salvos y ahora le adoran por la eternidad. Por lo tanto, una iglesia que da su adoración al Cordero siempre será una iglesia que profesará a Jesucristo delante de los hombres. Quiero cerrarles leyendo otro himno de otro teólogo alemán. Estoy para los alemanes hoy. Este teólogo en el 1800 logró expresar sin parangón la adoración a Jesús, el Cordero de Dios. O como él pone allí en su himno, el hombre del Calvario. Cito: ahora nuestros corazones pertenecen enteramente al hombre del Calvario, que vio el misterio de Dios en el amargo dolor de la muerte, el misterio del juicio relativo a la culpa de todos los hombres, el misterio de la nueva luz del perdón eterno del Padre. Ahora estamos en paz en el Calvario. Nos inclinamos reverentemente ante el milagro que ocurrió cuando el libre se convirtió en siervo y el más grande en pequeño, cuando el justo entró en la garganta de la muerte por el pecador. Sin embargo, miles de noches de muerte están sobre el Calvario. Por si las potencias del infierno se levantaran, el Cristo que vive para siempre llega a través de la puerta de la muerte, y los hijos que de otra manera estarían muertos son llevados a la luz. Ahora, ante la victoria del Calvario, los enemigos están en silencio. La iglesia perdonada dice sí a los caminos de Cristo. Sí, agradeciendo sus dolores. Sí, alabando su fidelidad. Sí, sirviéndole de corazón. Sí, por todo lo que Él ha hecho. Porque Él ha hecho todas las cosas nuevas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos en la iglesia. Amén.